Bueno, y como todos los martes saludamos al maestro Luis Miguel González, director general de editorial del diario El Economista. Luis Miguel, doctor, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana y vamos a hablar de esta reforma al Infonavit y obviamente y la ley general bueno, todo este conflicto que se ha creado alrededor, que ya no se va a discutir hasta el próximo año, pero bueno, ha creado muchísima controversia. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar contigo. Efectivamente, la reforma al Infonavit es uno de los temas con los que cerramos el año. Creo que es una buena noticia que se postergue para el 25, sobre todo por todas las implicaciones que tiene. Hablamos de una reforma, pero en realidad son tres reformas. Una tiene que ver con la facultad o facultar al Infonavit para construir vivienda. El otro es un reacomodo de las posiciones al interior, donde fundamentalmente quedaría dominada las comisiones más importantes por el gobierno. Y la tercera tiene que ver implícitamente con las otras dos y es qué va a pasar con la bolsa millonaria que tiene el Infonavit. Son recursos que en total suman más de 2 billones de pesos, billones con B, y que ha generado muchísimas preguntas. Evidentemente, todas las preguntas están esperando respuesta y esa es parte de la discusión que se espera que tengan de más nivel los diputados. Se afirma, doctor, que abre paso a la opacidad en el manejo de los ahorros de los trabajadores, pero precisamente Claudia Sheinbaum afirmaba que pues esto no va a ser así. ¿Qué opina al respecto? Que efectivamente no se puede por lo pronto decir en automático va a ocurrir. Le corresponde al gobierno, a quien propone la iniciativa, explicar cómo se resolverían los temas que... Bueno, pues estamos perdiendo un poco el audio con él. Vamos a ver si podemos regresar ahorita más tarde para ampliar un poco más esta noticia. Y mire, vamos a retomar entonces la comunicación con nuestro compañero, con el doctor Luis Miguel González. Bueno, sigamos hablando entonces de esta reforma al Infonavit y toda la discusión que se ha creado al respecto, doctor, porque obviamente la oposición plantea, entre otras cosas, digamos, el poder que va a tener el gobierno de utilizar de sobrecuenta, digamos, estos fondos para lo que consideren pues sea necesario. Totalmente. Uno de los temas que preocupa es cómo se puede garantizar que los recursos no van a ser usados para fines contrarios a los intereses de los trabajadores, que en última instancia son los dueños. Y yo diría que en el centro de la reforma, y no hay que perderlo de vista, es México necesita construir mucho más viviendas. Buena parte del reto del instituto es poder construir los miles de viviendas que se necesitan y encontrar la mejor manera de hacerla. ¿Cuántas debe hacer el instituto? ¿Cuántas tendrían que ser particulares? ¿Cómo garantizar que el instituto, digamos, puede hacer esas viviendas, puede rendir cuentas y en última instancia cómo hacer para que el instituto esté mejor de lo que está ahora, cómo resuelve problemas que tiene desde hace mucho tiempo y cómo con la reforma las cosas que no funcionan se corrigen? Esas son las dudas de la oposición, que creo que son las dudas de todos nosotros. Doctor, de alguna manera con esta reforma se regresó a los años 60 y 70 en la construcción de vivienda. Sí hay una tentación de buscar soluciones que en otro momento no funcionaron, pero yo diría que en términos generales el control que pretende tener a través, digamos, de las posiciones administrativas o en los cargos directivos no lo tuvo ni en los 70s. El Infonavit nace como tripartita y hasta ahora se había mantenido esto. Creo que eso es lo que explica, por ejemplo, la reacción de los sindicatos que dicen, oigan, nos están quitando algo que es un derecho. El instituto es un aparato de Estado, no es un órgano de gobierno. Claro, pierde entonces control el trabajador. Pierde control el trabajador, se pierden contrapesos que son necesarios. Ojo, creo que
evidentemente el instituto puede funcionar mejor y ojalá la reforma, la discusión que se dé en 2025 sea capaz de corregir algunas cosas que, insisto, en este momento, como queda la reforma, el mayor riesgo es que no habría contrapesos reales, la participación de sindicatos y patrones sería más bien simbólica, más bien decorativa que real. Entonces, ¿en dónde quedan los trabajadores y los empresarios? Es exactamente el punto, que cómo van a quedar en las comisiones, cuántas posiciones van a tener, pero si me apuras, creo que además de las posiciones es cómo los propios sindicatos, los representantes patronales rinden mejor cuentas de los que han rendido hasta ahora. Es un instituto que es opaco, mucho más de lo que debería ser. En algún medio vi que da el poder al actual director general Octavio Romero Oropeza, con nombre propio lo mencionaron y están hablando también del uso de estos recursos para fines de propaganda. Ese es uno de los riesgos, hay que decir, la reforma en sí mismo abre la puerta, pero para que eso ocurra tendrían que pasar más cosas. ¿Por qué preocupa, uso la palabra preocupa, que sea precisamente más poder para Octavio Romero? En buena medida porque no tiene experiencia en el sector vivienda, porque su anterior cargo como director de Pemex pues dejó, yo diría, un mal sabor de boca que todavía no acaba con la deuda a proveedores. Son más de 400,000 millones lo que quedó debiendo el Pemex que administró Romero Oropeza. O sea, ni siquiera los perfiles realmente apoyan esta iniciativa, es decir, los perfiles que van a ejecutar generan, además de la ya mencionada opacidad, pues más desconfianza. Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel González, por habernos acompañado, y vamos a estar entonces pendientes de este tema porque el próximo año 2025 se retoma y vamos a ver entonces cómo va a proceder. Claro que sí. Muy buen día. Días. Aprovecho para desear lo mejor en estas fiestas y en la Navidad. Gracias. Feliz Navidad.